Si alguien tiene alguna duda, ayer tenían que enviar el TP número 1, ¿sí? Ya lo vamos a corregir. Así que vamos a ver qué es lo que desarrollaron y si hay errores, qué es lo que hay. Buenas tardes a todos. Acá están ingresando más estudiantes. Buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Hola Lía. Arrancamos Bueno, nomás, ¿no? Ya sé. bueno, yo voy a silenciar mi micrófono, Laurita, y cualquier duda que tengan los chicos la realizan a través del chat y yo te la transfiero. Bueno, comenzamos, chicos. Ahí comparto mi pantalla. ¿Se me escucha bien? Eso quisiera que me digan. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Ya están observando mi pantalla? Sí, Laurita, se ve perfecto. Bueno, comenzamos entonces con el práctico número 2. A ver, hagamos como un pequeño repasito por lo que vimos ya hasta la clase pasada. ¿Sí? En el práctico 1 empezamos a usar los conceptos relacionados con la teoría general de los sistemas, vimos una organización como un sistema abierto, pudimos identificar en ese sistema cuál es el sistema, cuál es el ambiente, tratamos de ver cómo se relaciona el ambiente con el sistema, ¿sí? El objetivo de ese sistema, los subsistemas o las partes de ese sistema. Todos esos conceptos nos sirven para analizar cualquier sistema, ¿no? Para aplicarlo en forma práctica, nosotros les dimos un caso al cual tenían que encontrar algunos de estos conceptos. Y ahora, hacia el final del práctico 1, nos quedamos en que le agregábamos a ese sistema, que en el caso del práctico de ustedes es esta empresa San Fermín de venta de productos lácteos, una retroalimentación, un mecanismo de control, ¿sí? Cuando agregaron la retroalimentación, ustedes supuestamente tuvieron que haber pensado un estándar, un mecanismo para medir la salida, pensar cómo iban a medir esa salida y compararla con el estándar, ¿sí? Y de esa comparación surge una retroalimentación que puede ser un análisis de esa comparación, un diagnóstico y que se puede convertir a su vez en una toma de decisiones o una definición de actividades que vuelven a repercutir, digamos, en el comportamiento de toda la organización, ¿sí? Por eso la retroalimentación. Siempre con el objetivo de mejorar o de apuntar hacia ese objetivo, ese estándar que se había definido. Ahora, en este práctico, vamos a tratar de ir un poquito más al detalle de cómo sería ese mecanismo, de ese elemento de control que agregamos al sistema. Yo les voy a dar un ejemplo relacionado con el caso de ejemplos que estamos usando, que es el de la empresa de venta de tejidos de lana. ¿Sí? Acá tienen el enunciado del primer ítem del trabajo práctico 2. ¿Sí? En el aula virtual está el enunciado del práctico 2 completo. Pasemos a... Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes tienen el SAT, ¿sí? Este diagrama de procesos de organización que habían armado para su caso, ¿sí? Yo tengo acá el caso de ejemplo de la empresa de ventas de tejidos. El segundo nivel de detalle, ¿sí? Todavía no tiene muchos detalles, tiene a grosso modo los procesos principales de la organización. Vamos a tomar el segundo nivel, el primero no, el segundo, de ese van a elegir uno de los procesos. A ver, voy a volver a la primera para que leamos
la consigna, ¿sí? Acá dice identificación de datos. Elija uno de los subsistemas de la empresa, Versat nivel 2, agregue elementos de control al proceso, luego identifique los datos necesarios que debieran registrarse para posibilitar ese mecanismo de control. Y tercero, coloque dichos datos en una o más hojas de cálculo en forma organizada y agregue varias líneas completando esos datos con ejemplos, sería, ¿no? Datos de ejemplo. Y luego la identificación de la información. Reconozca y ejemplifique información que se puede obtener a partir del procesamiento de los datos presentes en la planilla. Eso es lo que vamos a hacer ahora con un ejemplo. Después ustedes lo hacen con el caso de estudio que tienen en el práctico 1. Entonces, tomamos el nivel 2 del SAT, agregamos un elemento de control y identificamos los datos necesarios para poder realizar ese control. Entonces, acá está el nivel 2 del SAT. Vamos a tomar un proceso de ese nivel. En este caso tomamos el de comercialización de tejidos, que es el cuarto proceso en este diagrama. ¿Sí? Con su entrada y su salida. La entrada del producto embalado, la salida del producto vendido. Como datos de control teníamos los datos de pedido que realizó un cliente para poder realizar bien la venta, los datos del cliente para poder realizar bien la entrega y el cobro, y el mecanismo, o sea, quién o qué elemento realice ese proceso, esa actividad, bueno, hay logística, supervisor, personal de venta. Tomamos ese proceso. ¿Qué tenemos que hacer con ese proceso? Tenemos que agregar datos que nos ayuden a realizar este control. Veamos cómo hacemos. O agregamos un elemento de control. Recordemos que este control, el elemento de control o el mecanismo de control, cuando nos piden, nos están pidiendo 4 cosas. La definición del estándar, en este ejemplo, puse incrementar las ventas de tejidos en un 30%, ofreciendo tejidos femeninos con vivo flúor para la temporada otoño-invierno de este año. Y promocionando fundas para juego de mate. ¿Sí? Ese sería una nueva, no es un nuevo producto el tejido, quizás la moda que se viene, que es el de colores flúor. Entonces se están tejiendo, preparando estos productos, supuestamente en esta temporada empiezan a salir en flúor. Supongamos que esa es la moda para este otoño-invierno que viene. Y como un elemento más para ofrecer, esta empresa se le ocurrió realizar estos juegos de fundas para los juegos de mate. En una de esas, el objetivo por ahí es vender más las prendas de tejido, que es a lo que se dedica la empresa. Y como una, ¿cómo podría decirse? Para promocionar más la venta, a ver si se logra más éxito ofreciendo estos conjuntos, ¿no es cierto? Ese juego por ahí, la ropa con el juego de mate. Y ahí, bueno, habrá toda una cuestión de publicidad, de marketing. Y nombraron por los colores, por la moda, etc. Pero bueno, volvamos esa es la definición del estándar, ¿no? Se supone que con la venta y la oferta y la promoción de estos artículos, la empresa o se fija, la gerencia de la empresa fija un estándar de un aumento de ventas de tejidos en un 30%. ¿Cuál era el otro elemento? La medición de la salida. ¿Cómo se mide esa salida? Entonces, por ahí, primero, es como difícil ver cómo vamos a medir la salida, pero entonces vamos por parte. Veamos qué nos preguntaríamos o qué nos gustaría conocer en el momento que ya esté ejecutándose la venta o cuando ya se realizó la venta, ¿qué me gustaría conocer? ¿Sí? Para ver si esta promoción
que se está realizando dio resultado o no, ¿sí? Tenemos que pensar como que estamos en el futuro y ver para atrás qué nos gustaría conocer. Dice, de esos productos, ¿cuántos son los tejidos flúor vendidos? O con vivo flúor, ¿no? Nos gustaría saber cuántos productos se venden por día, ¿sí? Como para después comparar en distintos días, si incrementó en alguno la venta o no, y de qué dependió eso. ¿Cuántos productos se venden por semana? ¿Se observa un pico en las ventas? ¿Con qué factores se lo puede asociar? Supongamos que hay semanas que se vendió más, menos. En invierno, ¿con qué se podría relacionar? Si supongamos que ya pasó toda la temporada de invierno-verano, me gustaría ver si hubieron picos de venta o caídas de las ventas. ¿Será interesante o no? Si me quieren contestar, me contestan. Y Por chat. obviamente si hay baja en venta, digamos, eso va a repercutir mucho en la empresa, ¿no? Ujú. Sería interesante conocer para ver o ir viendo, ¿no es cierto?, en el momento que va pasando el tiempo, qué pasa para también tomar decisiones medio un poco más aceleradas, dependiendo si voy llegando a este estándar o no. Podría ser también, por ahí cambio el precio, subo el precio, bajo el precio, depende de lo que vaya pasando. También Y, dicen, Laurita, acá sí, dicen que sí para ver el tamaño de la producción, dice Gustavo. también, claro. Y fíjense que, ese dato es necesario para saber qué es lo que se va a producir y no está muy relacionado con lo que hace este proceso en sí, porque el proceso como más de cerca es el de venta. Y sin embargo, el resultado, digamos, de este análisis que estamos haciendo del proceso de venta tiene influencia después desde el principio en toda la operatoria de la organización. Entonces, esa es la conexión que decimos, que el sistema es un conjunto de partes relacionadas y que cuando pasa algo en una de las partes, eso implica como un movimiento de todo el sistema en su conjunto. Pero son todos datos, así los datos o la información que estemos analizando y lo que esté pasando, hay una incidencia directa sobre este sistema o subsistema o parte del sistema, también va a haber una relación, una influencia en las otras partes, justamente porque la organización completa es un sistema. Y supongamos que acá que se me está ocurriendo a mí ahora, dice, se observa un pico en las ventas, ¿con qué factores se lo podría asociar? Bueno, con el tema de las temperaturas, no sé, un día, por ahí un día, por más que sea de otoño, de invierno, puede ser que empieza a disminuir la temperatura, la gente compra más antes de que llegue ese momento, o día a día se podría ver un día que hay sol, la gente sale más a comprar, un día que llueve no. Entonces, ahí nos podemos ir imaginando qué datos nos podrían hacer falta para registrar ese tipo de eventos y después tener una información. ¿Se vendieron solos o con la promoción? Dice, ¿se vendieron solos el tejido, ¿no? Con los vivos en flúor. ¿Se vendieron solos o con la promoción de las fundas? También sería interesante saber eso. Supongamos que largamos este paquete y después, no sé si supongamos que tenemos éxito en las ventas, aumentan. Fue debido a la venta de los pulóveres, debido a la venta de las fundas para el juego de mate, o aprovecharon una promoción donde se vendía el paquete completo. Todo eso sería lindo analizarlo. Quizás pasado el momento de la temporada, para ver qué se hace en la misma temporada del año siguiente, ¿sí? Toda una serie de preguntas podríamos contestar si tuviéramos datos que registren este tipo de cosas. O hubo intereses solo por las fundas, dice, ¿no?
Son todas preguntas. ¿Qué cliente se destaca por su compra? Bueno, se nos pueden ocurrir muchas preguntas y estas preguntas nos van a ayudar a definir qué datos deberíamos registrar para después poder responderlas. ¿Sí? Entonces, volvamos a... Como un parámetro, pues. ¿Cómo? Serían como un parámetro de referencia. Claro, La colección de datos claro, para la temporada que porque... viene. ujú, y por ahí, no, si queremos ir a pensar directamente en cómo medir esa salida, porque ahí es donde nos habíamos quedado, por ahí es difícil definir cómo vamos a hacer esa medición, sin imaginarnos todo un contexto, ¿no es cierto? Entonces, por eso agregué una serie de preguntas. Y en la medición de salida, ¿qué tendríamos que, ahora que pensamos un poquito de qué se trata, ya se nos ocurrieron muchos ejemplos de qué es lo que deberíamos registrar, cómo vamos a medir esa salida. La salida son los productos vendidos y los datos van a estar referidos en general, los que deberíamos tener con la venta del pedido y con los datos del cliente. Y en relación a lo que estábamos hablando, la respuesta a estas preguntas, puede ser que se nos ocurran una serie de datos. Yo anoté acá algunos, puede ser que a ustedes se les ocurran otros, ¿sí? O más. Dice registro de venta. Fíjense que acá es donde nos damos cuenta de que sin un registro de datos que sean, ya saben el concepto de dato, ¿no es cierto? En la teoría les dieron bien la definición, el concepto de dato. Sin un registro de datos inherentes relacionados al caso que estamos tratando de analizar, de diagnosticar, de estudiar, no podemos conocer nada en relación a ese sistema, entonces no vamos a poder tener información. Entonces, una manera de medir las cosas es registrarlas. Si no registro los eventos, no voy a poder después tener una idea del comportamiento general de ese sistema. Entonces, para responder todas las preguntas, tendríamos que tener una serie de registros de muchos datos. Y datos no es cualquier cosa, ya sabemos, ¿no? Un dato en sí mismo no tiene sentido, pero relacionado con muchos otros datos me puede brindar información muy valiosa que me sirven para tomar decisiones con certeza. Entonces, el registro de la venta tendría que identificar el producto, el precio unitario, la cantidad vendida, la fecha, identificar el cliente que realizó la compra, ¿sí? ¿Y por qué la identificación del producto? Porque no va a ser lo mismo el pullover con los vivos flúor que el juego de fundas para el mate o el combo de los dos, por ejemplo, son como distintos productos. Y tengo que poder identificarlos a cada uno para después saber de cuál vendí más, cuál vendí menos, ¿sí? Y bueno, un registro correcto de los precios, las cantidades vendidas para saber qué se vendió más, qué, ¿sí? ¿Cuál le otorgó mayor ganancia? El cliente que realizó la compra. Había por ahí una pregunta que decía, ¿qué cliente fue el que más me compró? ¿Sí? También todo lo relacionado con clientes me puede hacer pensar en otras estrategias relacionadas por ahí con una estrategia de oferta o de categorización de clientes para hacer ofertas, ¿sí? Registro de otros eventos como temperatura del día, día lluvioso, registro de publicación de promociones, por ahí para ver si hay una incidencia en una promoción, una publicidad que se haya hecho en la venta. Si no tengo registro de esa publicación, de esa promoción, cuándo se hizo, después no tengo manera de ver si tuvo éxito esa promoción, esa publicidad. Un registro de datos de clientes, nombre y apellido, una categorización si hubiera, ¿sí? Y por ahí a ustedes se les pueden ocurrir otros datos más relacionados con la venta. No sé si quieren, ¿hay algún ejemplo por ahí? O algo importante que yo no haya puesto y que estén pensando que puede servir.
Con respecto a los clientes, o sea, ¿qué tipo de clientes puede ser? O sea, ¿estaba diciendo usted? Como por Claro, ejemplo digo, la edad del cliente. ah, la edad del cliente podría ser, ¿no? Porque la edad y por ahí yo les dije hace rato, en la figura se veía una mujer, por ahí también podría ser el sexo, porque para ver si tienen más éxito la venta con hombres, con mujeres, digo, no sé, ahora que dijiste lo de la edad, también. Y eso, si después procesamos toda esa información, podríamos ver, bueno, la venta tuvo más éxito en personas de tal edad. Por ahí puedo orientar después otro producto más a esa, ¿cómo se llama? A definir un nicho de mercado, se llama, ¿no? Cuando defino una parte del mercado más acorde a mi producto, o yo lanzo un producto y yo sé que cierta gente, ¿sí? De tal edad, de tal sexo o lo que sea, me va a comprar el producto. Bueno, Sí, después viene la comparación Acá de las... también hablan, dice la variación de cantidad de ventas a los clientes mayoristas. Bueno, esto sería en cuanto a no un cliente final, sino a un cliente intermedio, ¿sí? Y bueno, la variación de ventas hacia esos clientes mayoristas, Ah, es lo que dicen también. ujú, Podría ser. claro. Disculpe, ¿eso también relacionado con los clientes internos de la propia organización? ¿Qué cosa? Lo que acaban de decir, el tema de lo que dijo la profesora recién. Cuando dijo clientes intermedios, Sí, no, me parece que es que alguien dijo si también podríamos comparar las ventas realizadas a los clientes finales, que es Pedrito, Anita, que me vinieron a comprar el producto, o si yo le vendía a un negocio que vende. Entonces se le vendían, ¿cómo se dice? Al por mayor, para que él revenda. un clientes vendedor, digamos. intermedios, ¿no? Eso No entendí, clientes. Lía, yo. Sí, sí, clientes. Acá dice variación de cantidad de ventas a los clientes mayoristas. Son clientes en la cadena de suministro, los clientes intermedios, ¿sí? Son aquellos que yo le proveo una X cantidad de productos en lana y ellos se encargan de llevarlo a cada uno de los clientes, o sea, clientes finales, que sería una persona física, digamos. En cambio, los No un clientes... revendedor, digamos, disculpe, no un revendedor, digamos, o sea, no entiendo el tema o sea, sería un revendedor o a un cliente o que determine el producto, digamos, para que después lo ponga a la venta o como A ver, vamos a, te Ah, saco un minutito, Laurita. Por ejemplo, ¿sí? en el caso de Nike, por ejemplo, Nike confecciona zapatillas, ¿sí? Nike no vende directamente, no me vende a mí una zapatilla. Yo voy y compro en algún negocio que tenemos acá en el centro. Entonces, ese negocio que está en el centro, que recibe una partida de zapatillas de Nike, ese negocio es el negocio intermedio, digamos, sería como el que le compra una parte de una cantidad X de zapatillas a Nike y las vende y me las vende a mí, digamos. ¿Sí? El cliente este intermedio, sí, sería como el distribuidor. Y acá cuando dice variación de cantidad de venta a los clientes mayoristas, estamos hablando de los negocios que le compran a la fábrica que produce artículos en lana y después los vende a las personas que van al mostrador y compran, no sé, lo que decía la profesora, una prenda en lana. Yo dije intermedio, ¿no? Es un participante intermedio en la cadena de suministro. Sí. No sé si por ahí escuché a un estudiante decir si son los clientes internos. No, los clientes internos es otra cosa, son las personas que trabajan dentro de la organización. Acá hablábamos de clientes de intermedios. Sería un cliente, pero intermedio para la organización esta que, el caso de estudio de la fábrica esta de lana, Sí, o fábrica de bien. productos en lana. Bueno, gracias. a uno de los compañeros se le ocurrió que en una de esta empresa tiene estos clientes intermedios, entonces estaría bueno comparar las ventas que se realizan a esos clientes intermedios contra las que se realizan a los clientes finales,
Eso entendí yo. Yo no estaba hablando de los clientes intermedios. Y ahí alguien se confundió porque parece que la profe de teoría habló algo de clientes internos y quizás estaba ya hablando de los sistemas, no sé. La verdad que no sé en qué momento ella mencionó los clientes internos. Pero clientes internos son los empleados en una organización. ¿Sí? Ahí es como que estamos relacionando cosas que no se relacionan. Bueno, volvamos al ejemplo. Profe. Dale. Y la manera de comparar la salida con el estándar, ya les dije, ahí es donde nos damos cuenta de la utilidad, la necesidad y de datos que sean importantes, interesantes en relación a lo que estamos estudiando. No hay manera si no llevamos un registro de los datos, de los eventos que van ocurriendo, que después veamos el comportamiento global de algo, ¿sí? Entonces vamos, en el enunciado del práctico les piden a ustedes que ustedes registren, coloquen cuáles serían esos datos que podrían ser interesantes y que coloquen ejemplos, ¿sí? Y les aconsejábamos en una planilla Excel. Entonces vamos, acá yo tengo una serie de datos relacionados con lo que estábamos diciendo que deberíamos registrar, ¿sí? Supongamos que tenemos esta planilla. En esta planilla puse una serie de datos de registro de ventas. Fíjense, tengo un código que identifica un cliente. Tengo la fecha de nacimiento. Alguien me mencionó recién que por ahí sería interesante estudiar la edad de la gente, no la edad de la gente, sino la gente de qué edad me compra el producto, ¿sí? Para ver qué intervalo de edad aceptó más el producto que vendí, ¿sí? Entonces, no tengo la edad, pero tengo la fecha de nacimiento. Entonces, me puede servir, teniendo la fecha de nacimiento, puedo calcular la edad y puedo hacer un análisis de ese tipo, ¿sí? Tengo el sexo de la persona, tengo domicilio, que aparentemente alguien que registra el domicilio no le interesa mucho registrar el domicilio de todos los clientes. Supongamos que este es un registro de alguien que realiza las ventas y que tiene que hacer el registro de la venta, ¿no? El código del producto, la descripción. Acá en código del producto vemos que hay fundas, dice tejidos, flúor, más funda sería este código. Y esa es la promoción del invierno-otoño 21. Le pusieron ese código, tejido, flúor, más funda. Acá hay tejido, flúor solamente. Y la descripción o el nombre completo del producto es Flúor Moda 21. ¿Qué más? En funda, bueno, funda Moda 21. Hay una serie de productos y la descripción del producto, la cantidad que se vendió, el precio unitario, el total que sería la cantidad por el precio unitario y la fecha de la venta. Y quizás con eso podamos obtener alguna información. Procesando un conjunto de datos podemos obtener una información. Lo que sí acá está como muy mezclada algunas cuestiones. Acá tenemos tanto los datos del cliente. Fíjense que si yo quisiera ver cuánto se vendió por día o por semana, no me interesan estos datos del cliente. No me interesa saber el nombre del cliente, ni la fecha de nacimiento, ni su domicilio. Solamente me interesaría saber qué es lo que se vendió, cuándo se vendió, ¿sí? Y cuánto. Entonces, para organizar un poquitito esta información, y si quisiera analizar algo en relación a las ventas, por ahí conviene que separe las cosas. Por un lado dejaré los datos del cliente, y ya que tienen los clientes una identificación, que es un código, podría colocar en otro lado, ¿sí? Directamente los datos relacionados con las ventas y qué cliente me realizó esa compra. A ver. Me quedo acá con los... Quería mostrarles
¿Dónde están los totales? Datos. ¿Cómo le saco los totales? Ya me quedaron, estaba viendo distintos totales que podías mostrarles Hay en y me quedó totales, totalizada. ¿Ah? hay en totales. Claro, Ándate ahí, pero... totales y ahí eliminar quitar abajo, quitar todos. todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, acá tengo solamente los datos de las ventas, ¿sí? Y ahí está la identificación del cliente que realizó la compra. Tengo la ordenado por, fíjense acá, está ordenado por código de producto. ¿Sí? Quizás conviene acomodarlo de acuerdo a distintos datos, a los datos de acuerdo a lo que yo quiera ver o a lo que quiera tratar de deducir. Acá estaban los productos que se vendieron, fundas, tejidos comunes. Acá hay tejido común, ¿sí? Porque una de las comparaciones que me pide este mecanismo de control es ver cómo le fue al producto nuevo que se ofreció, se promocionó, se publicitó contra los tejidos, los otros productos que eran los tejidos comunes. Acá está abreviado en tejido común, ¿no? Tejido común podría ser otras cosas, bufandas, guantes, gorras, pullover. Y acá está todo lo que se fue vendiendo en un periodo de tiempo. Supongamos que queremos analizar cuánto se vendió de cada producto. Por eso les estamos haciendo hacer en Excel para que ustedes, a medida que van analizando los datos, van respondiendo preguntas, por ahí viendo los datos, se imaginan distintos ordenamientos, totales, ¿sí? Y de ahí es de donde sale la información. Supongamos que yo quiero ver cómo le fue a la venta de estos productos nuevos contra los comunes, los anteriores. Entonces, por cada cambio en un código de producto, voy a hacer una suma de ¿qué? Del total vendido, ¿sí? Entonces, ahí tengo un total por cada producto. Tengo tejido común, tejido flúor, y no tengo todo, parece. De funda tengo 120.500. Vamos a hacer así. Tejido común, 55.500. El tejido flúor, 52.000. Y el tejido flúor más funda, que era como el combo, 81.000. ¿Sí? Entonces, ahí tengo algún tipo de información. Ustedes que voy a poner un poquito más grande. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Y si quiero verlo de otra forma, podría tomar estos datos más estos datos y los grafico. Ahí hay un gráfico que me dice que se vendió tanto de el juego de fundas para el mate, un poco menos de 60.000 de tejidos común, un poquito menos todavía de el tejido flúor, y el tejido flúor más funda llega a los 80.000. ¿Qué pensarían ustedes en los dos ítems, digamos, del medio se puede decir que tiene problema de venta, digamos, el que más repunta es el primero, digamos, el de funda. Al final, que queríamos vender tejidos con vivo flúor, salió ganando la venta de las fundas para el juego de mate, ¿no? Sí. Y en segundo lugar está el tejido flúor, el combo, la promoción, ¿sí? Yo no habíamos visto, pero acá veamos un poquito el precio. La funda sola salía 2.000. El tejido flúor más la funda, que era una promoción, 4.500. Y el tejido flúor, 3.000. O sea, si compramos un tejido, 3.000 más una funda son 2.000. Pero los dos juntos, la promoción sale 4.500. Entonces acá
del total vendido en un periodo de tiempo, esa información está faltando acá. Acá no me están diciendo cuánto se vendió de cada uno, pero no sé en qué periodo Claro, el de tiempo. combinado, digamos, José. Ahí que tuvo éxito La promoción. la promoción y también la funda sola. Lo que más se vendió fue la funda para el juego de mate, ¿no? Entonces, bueno, eso ya le dice algo a alguien, decía el gerente de ventas o el que hizo. Hay que ver ahora cuál es la causa del éxito de la venta de las fundas de mate, por ejemplo. Profe, No sé si, ¿sí? bueno, podríamos decir que gracias a la funda se pudo vender en Ajá, realidad, porque la funda fue lo que llamó la atención y con ello hizo que también ujú, salieran tejidos flúor mediante la sí. promoción. ¿Y Sí, cómo porque podemos afirmar por, eso? por la cantidad vendida. En cambio, si pensaban vender Estos solamente dos. tejido flúor Mm, o tejido común, ahí se dan cuenta de que la venta iba a seguir baja. En cambio, la sí, funda hizo que se produciera todo eso. tal cual. Este gráfico nos está mostrando claro eso, porque la venta de tejido flúor solo es casi como la de tejido común y menos todavía. O sea que fue la gran idea fue más el agregado de la funda para el juego de mate. Si bien iba a ser como algo secundario, terminó siendo lo principal. Bueno, eh, este tipo de cosas y de acá, teniendo todos estos datos, yo podría hacer muchos más análisis, ¿no? ¿No es cierto? Podría calcular la edad, como había dicho uno de los chicos. Teniendo este dato, puedo agregar otro dato que va a ser interesante, que va a ser la edad. Y después ver qué es lo que se vendió por edad. Y quizás ahí puedo todavía desglosar y ver bien gente de qué edad me compró esto que aumentó mucho, la promoción, ¿sí? Y estos dos que están al medio también puedo desglosarlo por edad, a ver qué gente me compró. Y eso me puede ayudar a redefinir o a ajustar más alguna promoción o alguna estrategia para la temporada que viene, o si todavía no terminó la temporada, para terminar bien la temporada. ¿Se entiende, chicos? Profe, en ese caso, ¿cómo sería para recaudar información sobre qué edad o qué rango de edad compran las personas, en qué rango de edad compran las personas? Porque cuando hacen las compras, no hay una forma de saber con Y, esos datos la edad. o sea, con los datos que yo tengo acá, sí, ¿sí? Porque yo puedo agregar una columna, ¿sí? En esta columna, ¿qué hago? Coloco, veamos qué sale de colocar Podemos hacer también por un rango de edades también, ¿no? Para que Claro, se pero me hace agrupen los falta la datos. edad y no tengo la edad. Claro, pero Entonces yo, podemos sacar, digamos, las edades y después dividir por tramos, digamos, y más o menos qué prenda se ha venido. claro, exacto. Ese ejercicio es el que tienen que hacer en este ítem del práctico, donde les dice coloquen dichos datos en una o más hojas de cálculo, los datos que ustedes se imaginen que les va a hacer falta tener para procesarlos y de obtener alguna información, ¿sí? Que sea útil esa información para, para la retroalimentación, pero del proceso que ustedes elijan. Ustedes tienen el diagrama que hicieron SAT de nivel 2 del caso de ustedes. De todos los procesos que aparecen en el nivel 2, tomen un proceso, ¿sí? Y piensen en un estándar, piensen en una manera de medir la salida de ese proceso y y qué van a necesitar comparar para obtener información útil. Y ayudándose con este Excel, digamos. O sea, están obligados a poner datos. Y Laura, dice en forma organizada y agregue varias líneas completando los datos. Sí, ahí para agregar algo rapidito, me parecía sí. que uno de los chicos preguntó cómo se hacía para obtener la edad del cliente o la fecha de nacimiento, digamos, con eso uno puede calcular la edad. Sí, eso Y está.
Me parece que iba orientado a eso y bueno, cuando uno va a comprar, digamos, al centro, generalmente viste que vos compras, te venden algo y no te piden esa información. Pero hoy por hoy una organización va a necesitar cada vez más información detallada del cliente para poder tomar mejores decisiones. Pero en el comercio electrónico o en el e-commerce, cuando uno compra, por ejemplo, por Mercado Libre, para comprar vos tenés que completar toda la información personal, porque después surgen, digamos, este tipo de necesidades de información sobre los clientes que me compran, así que todo lo que hay sobre comercio electrónico, como Mercado Libre, por ejemplo, conoce toda nuestra información, ¿sí? El sexo, la fecha de nacimiento, con lo cual calculan la edad, y bueno, mucha otra información que ahora todas las organizaciones necesitan recabar esa información de alguna manera. Bueno, ese era nada más, Laurita, el aporte. Sí. Claro, también utilizan estos datos también para hacernos promociones, porque realmente uno se pone a ver, digamos, que le llegan promociones y uno nunca, y ha dicho, che, pero ¿cómo me llegó esa promoción? ¿O cómo me llega esa promoción? ¿O cómo saben, digamos, la edad que tengo? Entonces sacan de ahí, digamos, también. No sé, También, acá dice Gustavo también, profe, que se podría hacer una encuesta o algo así para obtener información, algunos comercios lo hacen, y sí, porque van sintiendo la necesidad de saber quiénes son sus clientes, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mercado al cual ellos tienen que apuntar su producto, su bien o su servicio? Así que es información sumamente importante. Sí, yo estoy tratando de... Ay, me da una fecha. El año menos el año de esta fecha quería sacar. Y no sé, me salió una fecha. Así que no es la correcta. Pero sí se puede. Bueno. Si alguien quería preguntar ahí, no sé qué alumna quería preguntar algo. Sí. Profe, nosotros entonces vamos a establecer la fuente de donde recabamos datos, ¿verdad? Como decía nuestro compañero, encuestas o si pide informes, las diferentes metodologías las establecemos nosotros. Los datos que nosotros les pedimos, o sea, ustedes van a poner datos. Sí. No es necesario que sean datos reales. No le pedimos la fuente de cómo recaban la información. Estos datos que yo tengo en esta planilla los inventé yo, digamos, ¿no? Pero no, claro. son datos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, los siguientes datos fueron obtenidos en una encuesta realizada en el área interna, así en forma general hacemos una descripción o los ponemos nomás. No, lo ponen como ejemplo, el ejemplo que ustedes quieren dar, pero no les pedimos fuente ni mecanismo de cómo obtuvieron esa información. ¿Sí? Por eso, por ahora son ejemplos que ustedes ponen y completan. Lo interesante es que ustedes puedan identificar cuáles son los datos que hacen falta. Sí. Ahí está, digamos, ahí radica el valor de la práctica, que ustedes puedan identificar cuáles son los datos que se necesitan para poder medir la salida con el estándar, o el estándar, digamos, con la salida, pero no qué mecanismos ustedes utilizarían para obtener esa información. Sí. Perfecto, gracias. Es por eso la lógica, digamos, la forma que van a poder imaginarse un conjunto de datos más grande, es hacer el ejercicio de colocar esto, ¿no? De pensar esto. Un estándar, cómo van a medir, qué van a querer comparar, qué van a querer ver a la salida, así como ese gráfico de barras. ¿Sí? Me gustaría ver una torta donde me diga pintado de distintos colores, qué porcentaje de producto se vendió en el mes de marzo, abril, mayo y junio, por ejemplo. Entonces, voy a poder hacer esa torta si tengo los datos que procesados me den ese resultado. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, pregúntense cosas y cuando se imaginan la respuesta a esas preguntas, salen una serie de datos que hay que tener en cuenta para poder dar esas respuestas. Entonces, bueno, la comparación de la salida con el estándar
bueno, es lo que estábamos hablando. Esa comparación es la que va a indicar alguna información a la empresa para que retroalimente y vuelva a definir estrategias, ajustar objetivos, etcétera, ¿no? No sé si paramos acá y los chicos hacen el ejercicio de ir haciendo lo que estábamos haciendo y si no, vemos el ejemplo de dato, información, conocimiento, que es el segundo punto relacionado más con información. Estos gráficos los coloqué, la profesora de teoría ya les habló de la pirámide organizacional. ¿Sí? Cuando les pidamos nosotros que presenten o que mencionen ejemplos de datos, de información, de conocimiento, de los distintos niveles de decisión de la organización, nos referimos a estos 3 niveles, porque hay otras pirámides que muestran más niveles, ¿no? Para nosotros está bien que tomen 3, el nivel operativo, el nivel táctico y el nivel estratégico. ¿Sí? ¿Y por qué se llama pirámide de decisiones? ¿Sí? Porque es la pirámide de decisiones en la organización, donde se ve que en los niveles más bajos las decisiones son más estructuradas y hacia los niveles más altos las decisiones ya no son estructuradas. En los niveles de abajo hay muchos datos, muchos datos relacionados con muchas transacciones, con muchas operaciones, y hacia los niveles más altos se pretendería que, que ya haya más información, digamos, y esa información es el resultado del procesamiento de grandes volúmenes de datos. Hacia los niveles de arriba hay más información resumida. ¿Sí? Y me gustó esta pirámide que encontré porque hasta hace unos años llegábamos hasta el conocimiento, ¿sí? Sabíamos que del procesamiento de datos se obtenía información y el saber qué hacer con esa información, el saber actuar es el conocimiento. Y ahora ya se habla también de una sabiduría, que también la profesora les habló en la clase de teoría, ¿no? Una retroalimentación entre dato, información, conocimiento y sabiduría. Y cuando les pedimos el ejemplo de información en uno de los puntos, nosotros les pedimos que completen este cuadro. Les habíamos pedido 2 ejemplos por cada uno de los niveles de la organización, de esos 3 niveles. Y cuando completan, ¿cómo va a ser más fácil ejemplificar la información? Para eso hemos dispuesto así estas columnas, para que cuando uno se obliga a llenar columna por columna, sale un ejemplo de información completo y correcto, porque no nos estaríamos olvidando de nada. Entonces van a colocar cuál es la información, o si quieren, si tienen un conjunto de datos, del procesamiento de esos datos surge una información y luego tienen que decir para quién es útil esa información, que ese actor puede ser un personaje, una persona que trabaja en alguno de los niveles de la organización, de las que ustedes tienen que ejemplificar. Y tienen que decir para qué sirve la información. Puede ser para hacer algo o para decidir algo. Y para que tengan un ejemplo más concreto, yo me voy a seguir refiriendo a la empresa de ventas de tejidos. Y acá tenemos el mismo cuadro, pero ya está lleno, ¿no? Entonces, hay como ejemplo de información un listado de los pedidos de tejidos a entregar ordenado por hora de despacho correspondientes a un determinado día. Si dejamos como ejemplo de información solamente lo que acabo de leer, estaría incompleto. Yo tengo que decir, bueno, esto es información, pero si no digo para quién, entonces no estaría correcto, porque esto puede ser información para una persona, pero no para otra. Entonces, para el jefe del almacén. Para el jefe del almacén, el listado de los pedidos de tejidos a entregar, ordenado por hora de despacho y correspondiente a un determinado día, es importante. ¿Por qué?
porque le sirve para organizar el trabajo de su sector y la entrega de los pedidos en tiempo y en forma. ¿Sí? Por eso tiene que estar ordenado por hora de despacho y correspondiente a un día, para que él organice ese día de trabajo, organice sus empleados, pueda controlar que estén los pedidos y pueda ir ejecutando la tarea y controlando la tarea. Y esa información es el resultado del procesamiento de estos datos. Número de pedido, código de prenda, descripción de la prenda, talle de la prenda, color de la prenda, cantidad solicitada, fecha de entrega, tareas asignadas a empleados del almacén. Bueno, del resultado del procesamiento de estos datos se podría obtener esta información, que es información para este actor, para que realice esta actividad. ¿Se entiende, chicos? Dicen que sí. Sí, profe. Bueno, veamos un ejemplo de cada nivel y ya pasamos a la reunión en grupo. ¿Te parece, Lauri, que ¿Sí? Que lo veamos, parece chicos, que ¿eh? lo veamos, claro, en la próxima clase, así podemos avanzar con relacionar el esto trabajo. con lo de Ujú. conocimiento, así no queda, Bueno, digamos, tan distante, y porque esto está muy relacionado al último punto del práctico. Entonces claro, estaría bueno y yo que estaba viendo conversemos. la hora. Sí. Y Ya acá son las pregunta un 3:30. estudiante, Daniel, dice: profe, usted dijo que tomemos un subsistema cualquiera. ¿Podría dar un ejemplo si tomamos otro subsistema que no sea el de comercialización? Yo le contestaría que es justamente lo que ellos tienen que Mejor, hacer, digamos. ¿Sí? O mejor si para este toman otro. TP, dice, o para este TP tomamos sí o sí el de comercialización. No, de ninguna manera. La profe dijo al inicio que tomen cualquiera de los subsistemas que ustedes identificaron en el SAT. ¿Sí? Desde el primero al último pueden tomar cualquiera y tienen que tener en cuenta las entradas y las salidas. Bueno, eso ya lo explicó la profesora. Quizás si tomamos algún proceso intermedio, no sea el cliente, como vimos acá, el cliente final no lo vamos a tener en cuenta, pero la salida de un proceso alimenta la del siguiente. Entonces habría que ver qué es lo que yo le entrego al proceso siguiente, y bueno, y ahí se elabora. Por eso digo, lo cortemos acá para que ellos puedan iniciar el desarrollo y después nos muestran y nosotros le hacemos las críticas constructivas que correspondan. Entonces, ¿qué le pedimos a los chicos? Yo diría que la primera parte, por ahí dejamos el ejemplo de información para después y nos dedicamos a tratar de identificar los datos, colocarlos en una planilla. O sea, empiecen como empezamos acá, ¿no? Definiendo un estándar. O tomen el ejemplo de retroalimentación en donde terminó el práctico 1. ¿Sí? Ustedes terminaron agregando un elemento de control a la organización. Ahí termina el práctico 1. Tomen eso y fíjense con qué datos controlarían esa salida, con qué datos hace falta para medir la salida. O tomen uno de los subprocesos que tienen en el SAT y empiezan a plantear el estándar, la medición de la salida y a colocar datos útiles en la planilla de cálculo. Claro, acá digamos, el cliente está muy presente, el cliente final, porque justo se hizo un desarrollo sobre un proceso de comercialización, que es donde uno tiene contacto directo con el cliente, ¿sí? Uno le hace llegar la prenda al cliente, por eso es importante cuando hacen la medición de la salida, está el cliente muy presente, pero si toman otro proceso u otro subsistema, obviamente capaz que el cliente no esté, digamos, como elemento importante a medir. Así que eso sería bueno que tomen otro para ver otros ejemplos. Claro, depende del proceso que tomen, los datos que van a ser importantes para ver el comportamiento de ese proceso. Y en el del San Fermín, en el de, ¿cómo se llama la empresa esta San Fermín? De ventas de lácteos. Ahí tienen un cliente, que es el cliente intermedio, este cliente que es el supermercado, por ejemplo. Entonces,
ahí también va a cambiar un poco. Si ven el de comercialización, también tiene una variación respecto a este ejemplo. Así que, bueno. Bueno, dejemos que trabajen, Laurita, ¿te parece? Sí. ¿Les parece, Media chicos, hora. que vayan, trabajen? Tenemos hasta las 4, media hora. ¿Qué hora es? Son las 3:30. 15:30 hasta las 16, ¿podrá ser? 16 horas, y regresamos a las 16 horas de nuevo y se van a trabajar y bueno, y después nos hacen la presentación de los desarrollos o el inicio de los desarrollos que tienen, al que llegan. Si quieren nos muestran un Excel, los datos que se le ocurrió, el ejemplo hasta donde lleguen, ¿sí? Bueno. Y está, nos avisan 16 si horas. quieren que vayamos a alguno de los grupos por el chat. Voy a dejar de compartir un ratito, me parece. Tienen que regresar para retomar la clase. Muy silencioso. Ya son Chicos. las 16. Bueno, a ver si alguno quiere mostrarnos algo de lo que están desarrollando. Alguno que haya avanzado, algún equipo que tenga ya por lo menos la idea, ¿sí? de lo que quiere hacer. A ver, Sabemos voluntarios. Sabemos que es poco tiempo, digamos, para hacer todo Claro. el desarrollo y la planilla y demás, pero por lo menos que nos informen qué es lo que quieren controlar, qué datos en general quisieran ellos o creen ellos que tienen que registrar y almacenar. A ver, chicos. Profe. Buenas tardes, profe. Hola, Sí. Darío. Sí, como el grupo 2 estamos haciendo la continuación del TP1 y nosotros en el Bien. TP1, en la parte de la retroalimentación, habíamos puesto un ejemplo para el sistema de control, que es lo que nos pide el punto 1 del TP2. Entonces el sistema de control que nosotros propusimos en el TP1 es que consistía en que, de acuerdo a una comparación entre un registro de ventas del primer semestre de un producto que se va a incorporar con respecto al registro de ventas del último semestre de un producto al cual se va a reemplazar. Y bueno, de ahí se decidirá si se continuará produciendo el nuevo producto o se deberá seguir produciendo el producto tradicional. Ejemplo, un queso determinado. Bien. ¿Y lograron identificar algunos datos necesarios para poder después hacer esa comparación? Sí, teníamos el dato, como no sé si mis otros compañeros de mi grupo quieren también incorporarse para terminar de cerrar la idea. Si no, lo digo yo nomás. A ver. Parece que lo estás haciendo muy bien, Darío, así que no veo. Sí, quiero que participen también mis compañeros, digamos, Sería ideal. que lo resolvimos Sí. recién. Estaría bueno, me gustaría escuchar también otras voces del grupo. Grupo 2 dijiste, ¿no, Darío? Sí, profe. A ver, vamos a ver, grupo 2. René, Cintia, Álvaro, Héctor, Natalia, Naira. Hay un montón de chicos en el grupo 2. Si alguno está por ahí, así, es que recién cerramos la idea y era que íbamos a hablar todos juntos, así que estoy esperando. Si no, sigo y le digo los datos, Bueno, digamos. sí, seguí, sí. Concretamos con mis compañeros hace un instante que los datos necesarios que necesitamos son ejemplos para el nivel estratégico donde vamos a estar actuando, es la venta que hicimos a los supermercados, en los cuales datos vamos a tener el volumen de venta del producto nuevo y el volumen de venta del producto anterior o tradicional. Eso sería un ejemplo. También podríamos, por ahí, si es que
nos adentramos más en los datos, podríamos poner la ubicación de cada pedido que salió más. Por ejemplo, por ahí tenemos un supermercado X, que salió mucho más el producto nuevo que en otro supermercado. Podríamos tener esos datos relevantes para ver si, digamos, podemos continuar con la venta del producto nuevo, pero venderlo o distribuirlo más en un determinado mercado que lo consume más, para no cerrar esa cadena. Y Darío, ¿y cómo sería tener el volumen de ventas? ¿Qué datos necesita para conocer el volumen de ventas del producto nuevo respecto y el volumen de ventas del producto anterior? ¿Qué sería el volumen? Tendría que ser la cantidad que vendí. Por ahí se malexpresa en decir volumen, pero es la cantidad neta que vendí en un periodo determinado contra la cantidad neta que vendí en el producto. Claro, Darío, y dato. ese sería, ya es como un resultado lo que vos estás mencionando. Sí. Porque para obtener ese total o ese volumen, necesitas procesar datos. Ahí estaría faltando que digan más desmenuzado cuál es el conjunto de datos que después procesados se obtendrían estos totales que vos decís. ¿Sí? No sé si ustedes hicieron como una lista de datos que harían falta procesar para obtener esa información. Por ahí nos fuimos más a la respuesta que al desmenuzado del punto C de los datos necesarios. Falta mencionar los datos. Bien, porque ese es el ejercicio. Que encuentren datos para que después procesados produzcan una información, pero ustedes tienen que poner bien detallados los datos. ¿Podría ser el detalle del producto? ¿Qué sería el detalle del producto? Ejemplo, mi producto nuevo, que tiene ciertas características. O, no sé, número de pedido, del supermercado. Mira, vos querés comparar, la comparación de las ventas es de los dos productos, ¿no es cierto? Sí. El nuevo y el anterior. ¿El anterior se sigue vendiendo o se dejó de vender? Tendríamos que comparar, esa sería la pregunta. No, eso te estoy preguntando. En la suposición de ustedes, ¿el producto anterior se dejó de vender o se siguen vendiendo los dos en paralelo? Se reemplazó. Se reemplazó. Se reemplazó, se instauró, como que se cambió el tradicional por uno nuevo, un yogur nuevo. Y bueno, se quiere ver si funciona, si hay algún tipo de ganancia. Entonces, supongamos que ya hay datos registrados de las ventas del producto anterior, ¿no es cierto? Sí. Seguramente que están registradas las ventas, y la venta implica el código del producto, bueno, en este caso era uno, la cantidad, qué día se vendió, cuánto se vendió, el precio puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces, capaz que hasta hay que tener un registro de distintos precios. ¿Tamaño de lote podría ser, profe? ¿De producción? Y no, porque vos querés comparar la venta de uno con la venta del otro. Ahí como que no es un dato de ese negocio, pero sí, no es útil para obtener esta información. Y acá pregunta René, acá dice René que seguro es del mismo grupo, dice no tengo micrófono, me dice, pero yo había pensado en que sería conveniente separar los datos de las ventas de los supermercados de las ventas en el local propio, porque pueden tener dos estrategias distintas. A mí me parece que sería muy bueno, porque si uno va, así como la profesora va haciendo preguntas y vamos detallando los datos, seguramente es mucho más, ¿cómo se dice? Más claro separar todo lo que es la venta al supermercado respecto a la venta al cliente final, porque seguramente va a haber diferencia en los datos. Entonces sí, esa es una buena forma, digamos, de tener claridad en los datos. O sea, pueden haber más de una planilla, ¿no? No tiene que ser una sola, puede haber más de una. Pero tenemos que ir, está bien con esta idea del volumen. Entonces vamos preguntando, ¿y qué es el volumen? Y bueno, es la cantidad de las ventas. Bien, hay cantidad, ahí hay un dato. ¿Pero cantidad de qué?
de un producto. ¿Y cómo determino si es un producto u otro? Por su código. Ah, el código del producto y la descripción serían 2 datos. Entonces tengo la cantidad, pero también está bueno si quiero comparar con un periodo anterior o algo, una fecha de venta. Entonces se va armando la planillita de las ventas, ¿no? Seguimos con el ejemplo que dio la profesora sobre las ventas, pero esto lo pueden hacer, digamos, para otro tipo de información que no sea, digamos, de venta, que sería lindo poder saber si alguien pudo hacer algo distinto que no tenga que ver con las ventas. Pero está bien lo que pone acá René, pueden ser 2 planillas distintas, porque lo de los supermercados van a tener datos específicos que no lo van a tener los clientes finales. Dice, profe, está bien que... Sí. ¿Quién habla? Por ejemplo, nosotros, Taguada Daniel, el grupo 7, nosotros queríamos ver el tema de la planta de la parte de almacenamiento, ¿sí? Los que entran y los que salen, cómo poder controlarlos. Sí. Por ejemplo, nosotros teníamos la cantidad de productos procesados ya terminados, el controlar el volumen que entra, la fecha, con cierto código, a qué lote, porque nosotros también definimos que tenemos como 3 tipos de lotes de almacenamiento y controlar la capacidad que tiene dicho lote para saber más o menos en qué porcentaje está ocupado o no. Bien, en y esta última... también al mismo tiempo, en la misma planilla, ver la cantidad que sale y así vamos viendo cómo va variando el lote 1, el lote 2, el lote 3, cómo se ocupa y se desocupa a la vez. No sé si está bien. Sí, incluso ahí se agrega un dato más, ¿no? Porque está el código del producto, el producto y el código del lote. Porque cada producto está asociado a un lote y después ustedes podrán sacar información para ver la cantidad que hay por lote, tanto en stock como aquellos que salieron, para ver, digamos, la disponibilidad en la parte de almacenamiento, que sería el objetivo, ¿no? Poder controlar siempre eso. Poder controlar la ocupación del lote. Me parece excelente, me parece muy bien esa... y también me parece que hay datos de lotes, ¿puede ser? O sea, el lote ya tiene sus características. Claro, lote, tamaño, capacidad, un cupo, no sé eso. Podríamos tomarlo como que los 3 son del mismo tamaño o poder variar. Claro, eso. Bien. Hay algo ahí que me gustaría aclarar para todos, porque como, bueno, ahora no estamos en la presencialidad, por eso es que recién a mí me doy cuenta de algo. Cuando ustedes van a cargar los datos en la planilla, ¿sí? Nosotros estamos hablando cuáles son las características de los datos tienen que ser fiables, los datos tienen que ser concisos, tienen que ser correctos en su carga, y después se tienen que poder procesar, porque si yo almaceno un montón de datos, muchos registros, miles de registros, y después quiero extraer, qué sé yo, un tipo de producto, entonces por código selecciono esos códigos y los quiero extraer. Si yo no puedo extraer esos códigos y seleccionar esos productos, quiere decir que hay algo que está mal. Entonces, cuando van a cargar los datos en la planilla, cada una de las columnas, y cuando van cargando, tiene que tener un formato específico. Por ejemplo, cuando yo cargo cantidad, ¿sí? Esa cantidad, yo no puedo cargar -1, -3, -5. ¿Sí? Yo tengo que cargar números de 0 en adelante, con decimales, enteros, depende del producto que esté cargando. Entonces hay una validación ahí de la cantidad. Entonces, ese dato tiene que ser de calidad para que cuando se procese la información que yo obtenga, esa información sea de calidad. ¿Sí? Y ustedes tienen propiedades dentro de la información y bueno, todo eso lo ven en la teoría. Para que cumpla eso, para que sea exacto, ¿sí? Para que la información sea precisa, no tenga, digamos, errores, yo tengo que tener datos de calidad. Entonces, cuando van a armar las planillas, cada uno de los datos que voy cargando, ¿sí? Tiene que ser exacto. Por ejemplo, si yo le pongo, como puso la profesora, no me acuerdo bien uno de los códigos,
Decime de uno Acá de los está. códigos. Tejido común, y después Bueno, era pero uno el de código, tejido flúor, TJFL, por ejemplo, bueno, tejido flúor. TJFL. Yo tengo que tener, cada producto que yo registro tiene que ser TJDL, así era, ¿no? TJDL F. o FL. F de flúor, sí. FL. Y si viene otra persona y sigue cargando, no puede cargar TCFL, por decirles algo. Porque después cuando quieren ustedes identificar cierto producto, no lo van a encontrar. Entonces ahí están una serie de cosas que no sé si ustedes conocen en lo que son las planillas Excel, como las listas desplegables, que un usuario va y cuando carga directamente selecciona de una lista de opciones y no tiene que cargar manual ese dato. Entonces, cuando el sistema está preparado, cuando la planilla es lo más inteligente posible, de manera que la persona cuando cargue ese dato sea correcto. Eso es importante, no puede cargar manualmente y un error humano hace que en alguna fila esté bien y en otras estén mal cargadas, porque hay una letra menos, porque puso un número que no corresponde. Entonces, cada dato que se va cargando tiene que ser correcto, para que cuando se procese esa planilla yo pueda tener información de calidad y cumpla con todas las propiedades. Eso quería, digamos, informarlo, porque como ahora no podemos revisar las planillas de los chicos, pero cuando las manden vamos a ir y vamos a ver y vamos a corregir alguna de esas cositas. No sé si queda ¿Profe? claro. Sí. Soy Ana Vargas, del grupo Sí. 6. Bueno, Sí. nosotros estábamos hablando más o menos de lo que podemos hacer. Yo soy la que escribió la pregunta ahí de si está Sí, bien que estaba hayamos leyendo. elegido analizar el bloque de procesamiento de materia prima. Nosotros elegimos ese bloque y de acuerdo al bloque analizar el mecanismo de control de calidad. O sea, en este caso, en nuestro caso, la leche, y ahí anotar en el Excel los requisitos, los valores que se obtienen para que cumpla con las normas de seguridad, de calidad, de control y evaluación. No sé si eso está bien que hayamos hecho. Si por ahí va, si puede Y el ser objetivo, o sea, si ustedes tuvieran que decir cuál es el estándar o a qué apuntan, qué quieren controlar. Hay que la para materia ese- procesada esté lista para la elaboración ya sea del queso, del yogur, de lo que queramos hacer en el siguiente bloque. O sea, la materia procesada esté en las condiciones necesarias. Creo que ahí Entonces, ya nos entonces, metimos mucho en los valores. es lo mismo que nos pasa con el volumen, digamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos Sí, ese control eso es de lo que estaba calidad? explicando. Es hacia atrás ir viendo qué datos se necesitan para procesar y poder obtener un resultado que me indique si esa materia prima es de calidad o no. Está muy Claro. bien porque eso se hace, digamos, eso existe y habría que investigar en internet, habría que ver cuáles son los datos que o ustedes como ingenieros industriales capaz que los vieron en alguna otra materia en control de calidad, cuáles son los datos que yo tendría que registrar y cargar para que yo después pueda procesar y poder obtener información que me permita medir a mí el resultado ese contra un estándar. Claro, Entonces, números exactos. Exactamente, números cuantitativos, números, exactamente. Y de cantidad, de calidad, de plazos. Yo supongo que en esto de procesamiento de materias primas para elaborar un producto comestible lácteo, deben tener mucho que ver los tiempos. Yo no sé nada de eso, pero calculo que debe ser que la materia prima, no sé, puede estar hasta un máximo de días guardada y después ya no es lo mismo. Y para eso sí hay que investigar el tema más profundamente, porque si no, no sé cómo se puede establecer todo un sistema de control, ¿no?, de esa materia prima. Sí, de todo. Si no, sería también lo que habíamos hablado, sería más o menos hablar sobre las herramientas básicas para el control, para no irnos tan adentro del proceso, que bueno, ya sería la filtración, la pasteurización, el enfriamiento, como para no trabajar con números tan exactos que nosotros no conocemos. Sí, porque se complejiza un poquitito ahí, cuando, se hace un poquito más de todos modos, cuando uno está, bueno, ahí yo ya me estoy yendo un poco más a la parte del análisis de los sistemas,
Cuando uno analiza algo para sistematizarlo, termina siendo Sí. casi un experto en ese tema. Sí. O sea, no es que hay que evitar de profundizar, al contrario. El trabajo empieza Claro. muy global, así en altos niveles de abstracción, como venimos hablando. Y cuando ya querés automatizar algo, una tarea, tenés que ir al detalle. O sea, te vas por las ramas, llegas hasta las hojas. O sea, terminas Sí. conociendo todo. Y así es el trabajo de sistema, digamos. Pero, o sea, no Entonces, tengan miedo de pensar, de profundizar un poco más, de encontrar más datos, más detalles. sí, porque nosotros encontramos los valores. O sea, por ejemplo, para la pasteurización y todo eso encontramos los valores. Ujú. Entonces, nosotros en el Excel hicimos otra, ay, ¿cómo se dice? Otra casilla para los valores supuestos valores que nosotros obtuvimos y si cumplen o no. Eso es lo que hicimos en nuestro Excel. Claro. Bueno, no sé si está bien o... ¿Seguimos con eso, profe? Bueno. ¿Podemos seguir con eso? Sí. ¿Sí? Mientras Ah, definan bien. al principio qué es, a dónde apunta ese control y Sí, todos los datos que... sí. Ajá, sí, Nuestra estaría bien. salida Sí. sería la materia procesada, lista para la elaboración de los productos. Claro, capaz que ustedes, Ana, cargan sí o no, ya como un resultado de otro proceso que es una caja negra y que ustedes desconocen, pero es como si ustedes ya tuvieran el sí y el no, si está o si no está, o sea, si es de calidad o no, lo van cargando para después procesar y sacar un gráfico y que les brinde información. Quizás Sí. a ese nivel, digamos, no tan detallado, porque si no se hace más complejo. Igualmente, como dice la profe, es necesario indagar hasta en el detalle máximo para hacer un sistema, pero es un tema que lo vamos a ver más Sí. adelante. Acá es algo más, digamos, como tiene que ser más simplificado, más sencillo. Yo lo que se me ocurre del ejemplo que está dando ella es, si tuviera un registro de muchos días, de un control que se encarga de hacer alguien, ¿sí? El sistema por ahí no hace todo, pero hay un control que hace una persona experta en control de una determinada materia prima y va registrando eso, ¿no es cierto? La fecha, cuál es la materia prima que controló, qué encontró, si quizás hay un desecho porque no sé, están dejando más tiempo del que corresponde a una materia prima. Entonces, por ahí la información que se podría obtener es la cantidad de descarte, la cantidad en uso, el porcentaje cosas también como... de la condición de la materia prima, por ahí algunos tienen un 90% de calidad, otros tienen el 70%, otros tienen el 40%, sí, otros el 95%, y después capaz pueden sacar una que esté por arriba del 80%, por ejemplo. O el proveedor al que le compramos, por ahí sale de mejor calidad el producto cuando le compramos a un proveedor y no cuando le compramos a otro, se pueden tomar decisiones de cambiar de proveedor, no sé, se me están ocurriendo cosas a medida que vamos hablando, pero como para aportarte también más datos que se podrían registrar en esa planilla. ¿Sí? Bien. Bueno, Profe, muchas grupo gracias, 8. profe. Sí, grupo Acá, 8. yo quiero leer una pregunta que hace rato que mientras hablo no la puedo leer. Profe, ¿va el tipo de lácteo en el dato de materia, ¿va el tipo de lácteo en el dato de materia prima? ¿Cómo sería eso? Cargar la materia prima y ponerle materia prima de qué tipo de lácteo o cómo se referencia a los lácteos. No sé, Augusto, por ahí si vos podés explicarnos. Sí, depende también qué quiera, qué es Por lo ahí que esté es, queriendo registrar. claro, por ahí es materia prima exclusivamente para la producción de un determinado tipo de queso y entonces Y capaz que no la para materia prima otro. se relaciona a un código, digamos, de lácteo. Puede pasar eso tranquilamente. Sí, profe, era más para ese tema de si tengo que separar la materia prima antes de hacer el producto elaborado final, del tipo de lácteo. O sea, son dos cosas diferentes ahí, ¿no? O Depende de directamente. lo que vos quieras obtener. Si vos querés obtener los que querés, digamos, separar la materia prima por producto lácteo, entonces sí vas a tener que tener un campo que te relacione el código de la materia prima con el código del producto, digamos, terminado.
cosa de que vos después puedas procesar y decir, quiero saber las que son las materias primas que hay en stock para producir el queso, no sé, X. Entonces ahí vos vas a tener que seleccionar toda la materia prima que estén relacionados a ese código de queso X. Y ahí vas a tener información, depende de lo que vos quieras obtener. Bien, bien. Profe, nosotros analizamos el proceso de comercialización a Bien, través Kevin. de sus datos y, por ejemplo, tenemos código de producto, nombre del producto, lote, fecha de vencimiento, cliente, cantidad, precio unitario, fecha de compra, forma de pago, transporte y localidad. Y lo que pudimos ver que podemos analizar la comercialización con respecto, por ejemplo, a nuestros clientes, que a partir de esos datos nosotros podemos ver a qué tipo de clientes le vendemos más o menos, entonces preparar nuestra comercialización enfocada a ese cliente, o si no, también la fecha de compra, cómo varía respecto a nuestro mes, si aumenta a fin de mes o a principio de mes, ver en qué momento nos conviene vender más, o bueno, en este caso no podemos aguantar mucho, sostener mucho el producto porque bueno, ya tiene fecha de vencimiento, que esa es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, o las formas de pago, cómo eligen nuestros clientes las formas de pago, entonces ofrecer diferentes formas de pago. Y bueno, pusimos al último transporte y localidad o la sucursal donde se venda más y qué tipo de transporte. Va en transporte, más que nada era ver si convenía de que vengan a buscarlo a nuestra sucursal o nosotros realicemos el transporte. Todos esos datos creo que nos servirían para, bueno, y tomar ese ejemplo que acabas de decir, si conviene que la persona que compra venga a buscar o si conviene uno llevarle, ¿cómo compararías si te conviene uno o el otro? Y depende si nuestro cliente tiene su propio transporte y prefiere buscarlo a él o nosotros enviárselo. No, pero yo decía desde el punto de vista del registro de los datos. ¿Cómo podrías llegar a comparar eso? ¿Al grupo? ¿Qué grupo es? 8. Y relacionando los tipos de datos, por ejemplo, de la localidad, si a esa localidad nos conviene enviar más camiones o menos camiones, o que vengan a buscar, o también si hay, por ejemplo, un cliente en una misma localidad, varios clientes en la misma localidad, enviar, bueno, tratar de enviar ese lote o ese camión a esa localidad, tratando de ahorrar costo y no enviar un camión un día y otro camión otro día. Sí, está bien la idea. Yo lo que les quiero hacer pensar es que si yo quiero hacer esa comparación, por ejemplo, supongamos que nos concentramos solamente en la parte del transporte y quiero comparar si me conviene llevar a todos o que todos vengan a buscar. Yo sí o sí tendría que tener un registro histórico de lo que se gastó en combustible, hacia dónde fue el vehículo. Si no puedo comparar lo que me cuesta el transporte contra la otra forma, ¿sí? O capaz que le digo, ustedes se tienen que venir a buscar y pierdo clientes. Entonces habría que ver la manera de disponer de datos que me ayuden a hacer esa comparación. Un costo de flete contra una pérdida o ganancia de clientes. No sé si se entiende la idea. O sea, yo estoy yendo por qué datos registrados, procesados, me darían esa información. Vos me estás hablando un poquito más del resultado. Sí, justamente no indagamos mucho en transporte porque después tenemos otro proceso de distribución, solamente lo nombrábamos para ver qué tipo de transporte teníamos en cuenta. Sí, ustedes estaban hablando un poco más de las ventas, ¿no? Sí, yo me fui un poco por el lado de transporte. Sí, en la medida que fueron nombrando la cantidad de datos, es como que empiezan a salir toda la información que se puede generar. Y justo este último dato del transporte, que por ahí no estaría en esta planilla, sino en otra, porque requeriría tener otros datos asociados para sacar información, digamos.
Entonces por ahí vamos a resumir un poquitito y nos ponemos cuál es el objetivo, qué es lo que quiero medir, y en base a lo que quiero medir, desarrollo la planilla con los datos necesarios para sacar eso. la información que se pide. Sí, yo le tiré varias propuestas relacionadas, digamos, no sé si hay que elegir una sola, pero bueno, es que se pueden hacer muchas cosas con todos esos datos, por eso le digo. Y que Y sean elijan. dos, pueden ser dos bien desarrolladas, con gráficos, puede ser una de donde saquen dos gráficos con información distinta, pero que quede bien claro, digamos, que sea una planilla con información, con datos de calidad para obtener información de calidad. Eso no nos tenemos que olvidar. Así que ustedes, que no sea mucho, digamos, porque si no de ahí hay datos que no hacen falta, o como decíamos recién, justo la última columna que mencionaste, por ahí hicimos hincapié en eso porque era algo que necesitaba otra información asociada. Si no, es un dato que no tiene sentido tenerlo en la planilla. Claro, uno cuando vende, sabe qué tipo de transporte usó y a dónde lo envió, pero hasta ahí nomás en el caso del proceso de comercialización. Pero bueno, si uno se pone a ver cada dato, qué puedo hacer con eso, tiene que necesitar más datos dentro de eso. De esa parte, sí. Quiero así. saber la cantidad vendida y el monto vendido por medios de traslado de qué sé yo, de la materia, digamos, del producto terminado, en este caso los lácteos, al cliente o aquellas que vinieron a buscar. Quizás ahí puedan sacar y decir, che, es mucho más fácil llevárselo al cliente a su casa que ellos vengan, porque hay mucho más ventas con ese modo digamos, de traslado, de distribución. qué sé yo, de distribución, esa es la palabra, de distribución. Así que es tanta la información que se puede sacar de San Fermín, de cada uno de los procesos del SAT. Así que bueno, trabajen, chicos, y la clase que viene, pues son las 16:30, terminamos, Lauri, ¿te parece? La clase que viene volvemos a retomar un poquitito lo de información, terminamos el TP2. Y ahí vamos a volver que... a revisar cómo se plantea el ejemplo de información y terminamos con la parte de conocimiento. Y si sí, nos queda tiempo podemos, y si queda tiempo podemos ver el tema de si alguno ya tiene algún ejemplo concreto de esta primera parte. A ver si tiene tiempo de exponerlo para los compañeros, y eso aclararía muchas cosas también. Así que, bueno, eso, Lau. Bueno, chicos. Que tengan una linda estamos tarde. en el horario, capaz que alguien va a ocupar la sala. Así que tenemos que salir. Sí. Bueno, nos vemos, Lauri, nos vemos, chicos, hasta... No, profe, hasta luego. Chao, Hasta luego, chicos. profe. Buen fin de semana.